Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver eh, problemas tipo CPRUNI en lo que tiene que ver el álgebra. Eh, Vamos a empezar con el tema de lógica proposicional. Sé que es un tema, digamos, relativamente accesible, fácil, pero hay algunas personas que capaz no entienden porque en sí se preúne y es un poco, su nivel es un poco, digamos, superior. Hay algunas preguntas que te exigen más, hay otras que no, pero el nivel es el mismo. O sea, me refiero a que la intención es el mismo. En estas preguntas siempre van a uno tratar de pensar más, un poco más, tener un poco más de análisis para realizar estos tipos de problemas. En este caso, bueno, en la separata de CPUNI, pues hay preguntas, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta cierta pregunta. Yo empezaré con la pregunta 3 porque yo creo conveniente de que la pregunta uno y 2 tengas, digamos, tengas conocimiento, ¿no? De alguna u otra forma lo vas a poder realizar. Así que comencemos con la pregunta 3. Nos mencionan que si se sabe que Q entonces T y P, este, a este signo lo vamos a llamar unión, ¿ya? En P o también es unión o o. Entonces se le diría Q entonces T y P o S son falsos. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Nos dan 5 alternativas, pero en base a ese dato nos dicen que Q entonces T es falso, pero cuando se trata de la condicional, de la flechita hacia la derecha, pues el único caso donde la condicional es falso es cuando Q viene a ser verdadero y cuando T viene a ser falso. Y de la misma forma tenemos que analizar el dato que nos dan, que cuando P o S es falso, entonces la única condición en el cual eso se puede dar es cuando P viene a ser falso y S viene a ser falso. Y teniendo esos, ya sabiendo los valores de verdad de tanto de P, Q, S y T, vamos a reemplazar en las alternativas, porque la idea de este problema es reemplazarlo, porque el análisis no hay mucho análisis, pero la idea es reemplazar en las alternativas, porque de esas 5 uno va a ser falso. En A reemplazamos al verdadero, en B reemplazamos al verdadero y de la misma forma en C y en D. En cambio en E falla. ¿Por qué? Porque cuando reemplazas menos, cuando reemplazas menos T y P, este, con la doble flecha, en digamos, cuando tiene una doble flecha y tienes dos letras diferentes, es falso. Hay algunos también que es un triángulo y que son doble flecha. Esto del triángulo es más cuando si tienes dos valores de verdad diferentes, esos son falsos. O mejor dicho, perdón, son verdaderos. Pero en la doble flecha, en la bicondicional, cuando dos valores de verdad son iguales, sea verdadero o sea falso, pues van a ser verdadero. En cambio, el resto de casos vienen a ser falso. En este problema viene a ser la clave E. Y pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 4. En la pregunta 4 que nos dicen, nos dan dos operadores, un operador X, o bueno, mejor dicho, este es un asterisco en sí, un operador asterisco y un operador cuadrado, los cuales definen mediante las siguientes tablas. La idea de este problema es que vamos a indicar
los valores de verdad o de falsedad que nos dan en las siguientes proposiciones, tanto en 1, tanto en 2, como tanto en 3. En 1 nos están diciendo si cumple esta igualdad. Nos están dando P asterisco Q, todo eso con relacionado con el cuadrado y el Q. La proposición nos dice que es igual a menos P, pero a ver, sinceramente, cuando vamos a reducir estos tipos de estos tipos de proposiciones, a veces te dan operadores como asterisco y cuadrado. A veces uno no se acuerda las leyes digamos, las leyes de proposicionales, como por ejemplo las leyes de Morgan, la distributiva, la de absorción. Así que lo más fácil, bueno, en el caso mío, yo, digamos, en algún momento lo he hecho, es reemplazar, hacer tu tabla así, ¿no? Por ejemplo, P y Q asterisco, P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso, y Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Operas, obviamente, con lo que se están dando la tabla en el problema. Reemplazas verdadero, falso, falso, verdadero, y de la misma forma, haces con Q, como Q vale verdadero, falso, estos dos vienen relacionados con el cuadrado y esto, ¿qué viene a ser? Literal, viene a ser falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque de esta parte y del Q este, ambos están relacionando y al relacionarse forman prácticamente falso, falso, verdadero, verdadero. Pero hey, al momento de reemplazar, por ejemplo en P, en la igualdad, nos están diciendo de que sale menos P, pero como P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso, al ponerlo negativo nos está dando digamos, la parte en la cual estamos sombreando de color rojo. O sea que el problema es verdadero. Y en la segunda proposición nos dice que P cuadrado P es tautología. Bueno, es solamente reemplazar verdadero, verdadero, falso, falso, que viene a ser P, y de la misma forma hacia el lado derecho. Operamos con la tabla que nos está dando el problema. Cuando es verdad, verdad, es falso. Y cuando es falso, falso, también es falso. Entonces reemplazamos y nos están dando que nos están dando prácticamente que en todos los casos está saliendo falso. Entonces la tautología viene a ser que hubiese salido verdadero, 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 verdadero. Pero como no ha sido así, entonces la proposición es falso. Pasamos a la tercera y última, que P asterisco Q tiene que ser igual a la negación de Q cuadrado P. Entonces, de la misma forma, reemplazar, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y como Q también, verdadero, falso, verdadero, falso. Operamos con respecto a la tabla que nos está dando el problema y tenemos esto, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. Y de la misma forma, tenemos Q, verdadero, falso, y tenemos P, verdadero, verdadero, falso, falso. Tenemos con el cuadro, con la tabla del problema, operamos en el cuadrado, pero afuera nos están dando una negación, o sea, si acá es falso, es verdadero, verdadero, falso y así sucesivamente. Y coincidencia, estos dos coinciden, o sea que la igualdad sí se cumple, entonces es verdadero. Finalmente la clave es la E porque en la primera salió verdadero, en la segunda salió falso y en la tercera salió verdadero. La clave es la E. Siguiendo con los ejercicios, llegamos a la pregunta 5, simplificar de la siguiente fórmula lógica. Nos están dando una proposición, una fórmula lógica muy extensa, pero acá hay algo particular, porque
o sea, si es que A por B, como vuelvo a repetir, no sabes, digamos, las leyes muy bien como Morgan, distributiva, asociativa, etcétera, porque hay muchas, este, por ejemplo, acá hay P y Q, P y Q, P y Q. Fácilmente tú puedes solamente hacer tu tabla. O sea, si está menos Q, ya pues si Q es verdadero, falso, la negación sería falso, verdadero. Y así sucesivamente. Y empiezas a operar, nada más. Porque si vas a estar pensando en el cual tener las tablas, aprenderte las leyes, no siempre se da así, porque a veces la uni también no solamente es busca tu capacidad de conocimiento, la uni a veces busca tu tu tienes que actuar ya al momento, o sea, la uni busca tu capacidad de cómo buscar soluciones, buscar salir del problema y ser en tiempos muy cortos prácticamente. Tú reemplaza, si tienes dos variables, como P y Q, es posible, es factible reemplazar, porque solamente vas a trabajar en una tabla de cuatro posibilidades. Pero si hubiese habido P, Q y R o tres valores a más, ahí sí se complicaría porque te demandaría un poco de tiempo. En cambio, como son dos valores, pues solamente opera, nada más. Al final la clave te sale la C porque el menos Q, el menos P, lo operas, te saldría este valor, o bueno, esta tabla de verdad. De la misma forma con menos P y Q sería esto y eso operaría. Bueno, no solamente esto saldría la negación y con estos dos de color rojo trabajarías. Eso sería para este espacio. Y de la misma forma hacia el lado derecho, verdadero, falso, donde estoy señalando de rojo. Y tenemos esta pequeña tablita, ¿no? Al final uno opera y tenemos el resultado, ¿no? Que es falso, verdadero, verdadero. Pero las alternativas no nos están dando de esa forma. Así como el problema también te busca reducir la expresión, al momento de operar te va a dar una tabla de verdad. O sea, me refiero a, así como nos está saliendo, ¿verdad? Bueno, falso, verdadero. Entonces vamos a buscar la alternativa en la cual se identifique con esa respuesta. Y vemos en las alternativas que la alternativa C se parece porque viene a ser la negación de P y Q. Operamos y efectivamente sale la respuesta en la cual hemos operado, ¿no? En este tipo de problemas prácticamente es, como son dos variables, opera. Si no sabes o te da miedo factorizar o obtener las leyes, tú opera. Si son dos variables, opera, porque la idea es buscar una solución rápida hacia estos tipos de problemas. Pasamos al problema 6 que viene a ser nos están indicando las fórmulas lógicas que son tautológicas. Nos están dando en tres casos y nos piden ver si son tautológicas. Tautologías viene a ser que todo en la tabla de verdad viene a ser verdadero. Reemplazamos, como son dos valores, ya ahí sí digamos es factible, ¿no? Es PQ y QP es dos valores. Hay una tabla de prácticamente de cuatro posibilidades. Reemplazamos y jugamos con los valores. Obviamente tienes que saber la tabla de verdad de O, de I, el condicional, bicondicional, el triangulito. O sea, todo eso sí tienes que saber sí o sí. Eso es lo mínimo que uno tiene que saber como para poder resolver ese tipo de problemas. Normalmente en la primera práctica toman estos tipos de problemas en lo que es CPUNI, pero más que nada uno tiene que tener en cuenta que sí o sí, sea vas ordinario o vas a CEPRE, sí o sí tienes que
conocer estos tipos de operadores, porque incluso en examen de admisión suele venir mucho. De la misma forma operamos en el segundo caso. En el primer caso operando nos salió que sí es tautológica, porque nos sale verdadero, 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 verdadero. En el segundo caso, de la misma forma, como son dos valores, digamos, dos incógnitas, operamos y de la misma forma sale que es tautológica. En el tercer caso sí hice una excepción. ¿Por qué? Porque quisiera ver, o bueno, la idea de esto es, más allá de que se haya operado demasiado, es que mires esta cantidad, el tiempo que demanda, con el tiempo que demanda un 2 por 2 digamos, ¿no? De dos variables. Este es de 3 y este es de 2. Es demasiado, o sea, pero de alguna u otra forma, si no sabes o si desconoces más que nada, tú dale sin miedo nada más. Opera. Lo importante es que sepas las, digamos, como vuelvo a repetir, ¿no? Las leyes de, o mejor dicho, las notaciones como el y, el o, el condicional, cuándo es verdadero, cuándo es falso, eso fijo tienes que saber para poder, aunque sea operativo, pero sí o sí vas a tener que llegar a la respuesta. Bueno, en este caso, en la tercera sí sale, no sale que una tautología, porque una tautología es cuando todo viene a ser un valor de verdad verdadero, pero basta que con un falso haya en esa tabla, pues ya no viene a ser tautología. Tanto uno como tanto dos son verdaderos, entonces la clave es solo 1 y 2. El problema 7, pues de la misma forma, nos están dando P y Q y R, que son valores de verdad en las siguientes proposiciones. En este caso, vamos a aplicar las leyes de la lógica proposicional. Más que nada como para poder resolver, y más allá, lo bueno de aprenderse las leyes de la lógica proposicional es que si uno domina, pues va a evitarse hacer todo esto, todo el cuadro, estar verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, no digo de que es malo, pero sinceramente quita tiempo. O sea, quita tiempo estar verdadero, verdadero, falso, falso. Pero sí o sí vas a tener que llegar a la respuesta, eso sí. Pero al tener las leyes de lógica proposicional en la mente, pues se te va a facilitar en cierta forma. Por ejemplo, en la 1 nos están dando si son iguales. Ya, tienes esto y quieren ver si son iguales en el lado derecho. Por ejemplo, aquí donde estoy sombreando, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si aplico la ley distributiva? O no solamente eso, sino que al lado derecho también, ¿qué pasa si factorizo? P y PI y PI. O sea, prácticamente te está dando lo mismo. Entonces, esta ley viene a ser verdadera, porque si uno opera, por ejemplo, tienes P, Q y R. Si haces tu cuadrito, te va a salir una tabla de 8 valores. Y si haces tu cuadrito acá al lado derecho, también te va a salir tu tabla. Obviamente te va a salir lo mismo, pero por ejemplo, estos salen en dos simples líneas, que uno factoriza y prácticamente la tarea ya está hecha. Entonces, la primera proposición está en lo correcto, es verdadera, porque basta con factorizar PI y PI. El Q es como si factorizaras números naturales, por ejemplo. En la pregunta 2 pasa lo mismo. ¿Qué pasa si factorizamos el PO y el PO? Si factorizamos el PO, llegaríamos a
a esta parte, porque cuando lo distribuimos, por ejemplo el PI, el PO, el PO, llegaríamos a lo mismo, pero factorizando, llegamos a que P o entre corchetes y llegamos a una expresión que tenemos Q y, no, claro, Q y menos Q. Esto es conocido, este es como llamado una ley de identidad, que por ejemplo tienes un P intersección menos P, esto siempre va a ser falso. ¿Por qué? Porque si quieres, dale valores. Verdadero, verdadero, falso, falso, y de lo contrario, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Como es y el único caso para que esto sea verdadero es cuando los dos sean verdaderos, pero ni uno son iguales, ni uno son iguales verdaderos. Entonces todo esto va a ser falso, directo. O sea, eso es con, si es que, digamos, ¿no? En lo que dicen las leyes de la lógica profesional. De la misma forma, tienes un P y un O y que es falso al otro lado, ya ese es P, ese es la ley de identidad. Porque lo mismo, tienes P, O y falso. El O, por ejemplo, o sea, para que sea falso, tiene que ser falso y falso los dos. O sea, verdadero, verdadero, falso, falso. Y tienes falso, 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 falso. Los dos primeros van a ser verdaderos y los dos últimos van a ser falsos. O sea, prácticamente es la misma proposición P. Y bueno, entonces sería falso. ¿Por qué? Porque nos está dando, o bueno, nos salió que todo eso reduciendo sale P, pero en el problema nos están dando de que la reducción viene a ser P y Q, entonces la segunda proposición viene a ser falsa. La tercera nos están dando una proposición lógica que viene a ser P, triángulo Q, todo eso entre paréntesis con el triángulo R, y nos están dando una proposición que prácticamente vamos a ver si es verdadero o si es falso. Bueno, ese es verdadero en sí, porque cuando tenemos digamos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes P, Q y R. P, Q y R. En ambos lados, prácticamente es como que si aplicas una asociativa de P y Q y asocias con Q y R. Esa es una propiedad en sí. Y no hay mucho que redactar, porque si quieres compruébalo, o sea, haz tu tabla de verdad, todo, y al hacer la tabla de verdad te va a llegar a lo mismo. Es como que si analices P, es como que si el triángulo lo pongas con O y con I. Intenta y de la misma forma va a salir porque cumple con la ley de asociatividad. Entonces este es verdadero. Al tener en la primera proposición verdadero, en la segunda falso y en la tercera verdadero, la clave es la D. En la pregunta 8, pues nos están dando una tabla de verdad que prácticamente lo vas a usar y nos están dando a simplificar. Como son dos, digamos, alternativas, tú opera nada más. Verdadero, verdadero, falso, falso, y de la misma forma al lado derecho. Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso en la parte del asterisco y la otra parte también. Entonces, como tenemos una bicondicional, la doble flechita solamente es verdadero cuando ambos son iguales, sea verdadero o sea falso. Entonces vamos a tener una respuesta en el cual va a ser verdadero, falso, falso, verdadero. Pero esta alternativa se va a acercar con la letra C porque reemplazando nos están indicando que son iguales. Entonces la clave sería la C. La pregunta 9, de la misma forma, se va a tener que reducir, aunque normal, uno puede operar esto, lo que nos están dando de datos del problema. Al final,
Por ejemplo, aquí, si yo aplico la ley distributiva en la parte derecha, llegaría a P y menos Q con intersectado con menos P o Q. Factorizo, o bueno, ni siquiera factorizo porque prácticamente el P y menos Q, esto viene a ser lo que es menos P entonces Q. O sea, esto viene a, la otra parte viene a ser P entonces Q. Y como pongámosle esto a, o sea, menos A intersectado con A, como son distintos y, o sea verdadero o sea falso A, como son distintos, eso siempre va a ser falso. Entonces, P asterisco Q, eso siempre va a ser falso. Simplificamos las proposiciones. Como esto siempre va a ser falso, esto va a ser falso, esto también va a ser falso, y falso más un Q siempre va a ser verdadero, porque basta que en el lado izquierdo sea falso, ya esa condicional siempre va a ser verdadero. Y de la misma, bueno, en este caso no necesariamente de la misma forma, ahí si quieres uno puede, digamos, reemplazar y te va a salir con menos P. Y al final la clave va a ser menos P. ¿Por qué? Porque ya teniendo prácticamente el problema resuelto, uno normal puede reemplazar y jugar con los valores. Con los valores que obviamente te están dando. Y al reemplazar te llega a salir menos P. Y checando la alternativa es la C. Pasamos al problema 10 y prácticamente nos están dando un caso, pero en forma de oración. Nos están dando si P, flecha para abajo, Q significa ni P y ni Q. Entonces, si es ni P, es menos P. Y es la parte de la intersección. Ni Q es menos Q. Operamos y esto viene a ser la regla de la tabla, ¿no? Falso, 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 verdadero. Operamos tanto 1 como tanto 2 como tanto 3, como son dos valores ya se sabe, no es una tabla de 4 y uno normal opera sin miedo, porque si fueran de tres valores ya ahí sí sería un poco más complicado, porque no complicado, sino es por lo operativo. Ahora, si estas cosas se puede hacer por leyes de lógica proposicional, de que sí se puede, pero uno tiene que saber dominar, dominar más que nada las leyes y darse cuenta de algo más, darse cuenta de, digamos, de saber a lo que está, o sea, no siempre te va a dar, o sea, las leyes de lógica proposicional a veces suelen, digamos, confundir a la persona y todo lo desarrollado, todo el tiempo invertido en, en operar, en resolver, se va al tacho. En cambio, si uno hace su tablita, todo tranquilo, bueno, no tranquilo, sino sabiendo cómo está operando, ese es como el paso lento pero seguro. Y al final, operando todo, sale la letra B, que solamente B llega a cumplir dicho, lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo que son tautología. El problema 11 de la misma forma, nos están dando una tabla de verdad y con eso vamos a simplificar prácticamente la proposición que nos están dando. Como son dos alternativas, uno opera nada más, porque no hay mucho que analizar tampoco. Si fueran tres o así como en este caso, donde está, como en los otros casos, por ejemplo, en esto en el problema siguiente que nos pedían ver si era verdad o falso, ahí es un poco más de análisis. Pero como son dos variables, ya no opera tranquilamente. Hacer tu tablita es el paso más seguro en sí de poder resolver. Pero sí o sí tienes que tener en cuenta eh, las los operadores, ¿no? Porque eso sí o sí tiene que uno tenerlo en la mente porque de eso se está resolviendo estos tipos de problemas. Al final la clave es la letra E en el problema 11.
¿Por qué? Porque al final operando uno queda con la proposición que es verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Y eso es lo que más se asemeja en la letra, la alternativa P. Y ya, siguiendo con problemas, en el problema 12, igual, ¿no? Una tabla nos están dando y un opera. Prácticamente la idea es, si son de dos alternativas, tanto P y Q, y uno opera tranquilamente, porque ese es el paso más seguro, porque si haces aplicaciones de leyes de lógica proposicional, de que te va a salir, pero puede ser que en el camino uno se equivoque y todo el tiempo invertido se va a ir al tacho. Pero en cambio con la tabla ya, ya puede, es el paso seguro que sí. Y bueno, en este caso sale la letra C, ¿no? ¿Por qué? Porque en la letra C nos están diciendo en el problema 12 que es P y Q. Y operando te va a salir verdadero, verdadero, falso, falso. Y eso me recuerda también a P y Q. Y ya pues. En el problema 13 lo mismo. Bueno, acá cambia, ¿sabes por qué? Porque en el problema anterior, como le dije, si tiene dos valores, tú opera nada más, tú opera, porque es el paso más seguro. En el problema 3, en el problema 13, perdón, tienes tres valores, P, Q y R. Ahí sí tienes que, digamos, poner, aprender más que nada las leyes de lógica proposicional. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá si en esta parte aplico las leyes de la claro, de la conmutativa en esta parte y acá la distributiva? Acá factorizamos menos P y en esta parte nos damos cuenta que son parecidos, son iguales. Si ponemos K y un K y cuando en el triángulo tenemos un A y un A, cuando son iguales eso viene a ser falso, pero como está negativo es verdadero. En el problema 14 es un poco más distinto. ¿Por qué? Porque en el problema 14 nos están diciendo, nos están dando digamos, una proposición un poco extensa y nos están diciendo que todo eso es falso. Al verse que todo eso es falso, vamos a determinar las tres proposiciones que nos están dando si son verdaderos o falsos. Ya, en este tipo de problema es como el cangrejo, ¿no? Va de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque si te están dando un dato de que es falso, entonces, por ejemplo, cuando es falso vas a trabajar con esto, con el O. ¿Por qué? Y cuando O es falso, es cuando esto es falso y este es falso. ¿Por qué? Porque cuando O es falso, el único caso es cuando ambos sean falsos. Entonces, ahora por el lado izquierdo, estás trabajando con una condicional. Y la condicional, para que sea falso, tiene que ser, el único caso tiene que ser verdadero y el otro caso tiene que ser falso. O sea, cuando es verdadero o falso, en la condicional sí o sí es falso. Esa es la única opción que queda. Y de la misma forma, cuando tienes un I, el único caso, digamos, cuando es verdadero, es cuando sea verdadero y verdadero. Entonces acá ya tenemos digamos, un dato resuelto. Cuando R, acá, por ejemplo, en este caso es verdadero. Y reemplazamos acá al tener R verdadero y cuando en una bicondicional en las dos flechas es falso, tienen que ser, cuando es falso en una bicondicional tienen que ser distintos, pero uno es verdadero, entonces el otro tiene que ser falso, entonces ese es falso. Y de la misma forma jugar, ¿no? Por ejemplo, acá P, en P triángulo Q, ese es verdadero, según el problema que nos están dando. Pero hay muchas variables. Acá yo le puse verdadero y falso, pero ese es un paso ya más adelante. O sea, para que esto sea verdadero, P tiene que ser distinto de Q. O sea, puede ser que P sea verdadero o Q sea verdadero, o viceversa, o sea falso y así.
Ya en el otro lado, en el otro extremo, trabajando con una condicional, tienes falso, y en la condicional, para que sea falso, tiene que ser verdadero y falso. Y de la misma forma, hacia atrás, como esta es una condicional, tiene, para que sea verdadero, tiene que ser distinto. Pero no vas a poner verdadero y falso, porque este es falso. El único caso que puede ser es cuando Q sea falso y P sea verdadero. Y ya, pues ya tienes P y ya tienes Q, porque tienen que ser distintos y ya tienes el orden. Y de la misma forma, en S, cuando es falso, el único caso es cuando sea falso, o bueno, hay varios casos, ¿no? Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, pero como ya tienes el S anteriormente que ha salido falso, en este caso es negativo, este, viene a ser verdadero, y entonces para que cumpla la condición, T viene a ser falso. Y ya tienes las alternativas, ¿no? Que T es falso, que S es falso también, que P es verdadero, que Q es falso. Y ya, pues reemplazar las condiciones que te están dando. P, entonces Q es falso porque P viene a ser verdadero y Q viene a ser falso. Y de la misma forma, con 2 y con 3. Al final sale falso, verdadero, verdadero, y la clave es la D. Y en la última pregunta, pues más de lo mismo, digo, ¿no? Porque tienes P asterisco Q. En este caso no te dan la tabla, pero sí te dan P triángulo menos Q. Y eso uno lo conoce, haciendo su tablita, verdadero, verdadero, falso, falso, llegas a esto. Y de esto te basas, ¿no? Operando te sale que al final te sale que es falso, verdadero, falso, verdadero. No mencioné las alternativas en este problema 15 porque, bueno, no me alcanzó más que nada el tiempo, tendría que recortarlo y eso, pero sinceramente falso, verdadero, este es como una negación de Q. Seguro debe ver en las alternativas algo parecido o operando, aunque lo más probable es que sea esto. Pero bueno, en resumen, en todo estos problemas, más que nada en lo que tiene que ver en la lógica proposicional es un poco más de, más que nada práctica y saber lo que uno está haciendo, lo que uno está operando. Como digo, hay dos pasos en el cual uno puede llegar a saber resolver estos tipos de problemas. Un paso es hacer una tabla de 2x2, de 3x3, pero es un poco, digamos, demoroso. El otra salida son con las leyes de la lógica proposicional, que las leyes de Morgan, las leyes de distributiva, las leyes de absorción y demás. Pero cada uno tiene su pro, cada uno tiene su contra, porque en algún momento también uno puede demorarse más, pero es más seguro en el caso de la tabla, y hay otro que te puede facilitar tiempo, pero puedes o tengas el temor de que en algún momento te equivoques, no sé, pues. Pero más que nada, esos tipos de problemas se resuelven de esa forma y no tenerle miedo más que a la uni, porque es un poco más de análisis, de practicar, dedicación y, y tener los ánimos al tope, porque esto es más que digamos, esto es más perseverancia. Si es que empiezas con los mismos ánimos y terminas con los mismos ánimos, creo que nada te va a derrumbar de alguna u otra forma. Y estos son, digamos, los primeros preguntas, son del 1 al 15. Voy a tratar de subir del 15 al 30 o del 30 al 45, o en los comentarios dejarme, oye, no se entiende, demórate un poco más o detalla más tus PPTs o no lo sé, pero me ayuda a eso, a seguir
mejorando mi, digamos, mi manera de desenvolver y poder ayudarlos a ustedes también. Y nada, denle mucho punche y voy a tratar de no solamente hacer de álgebra, sino hacer de física, de química, de trigo, de aritmética. Dejen los comentarios con qué temas, si quieren, no sé, funciones, si quieren resolver problemas de congruencia, no lo sé, pero si lo dejan en los comentarios y me lo hagan notar, pues yo con mucho gusto, en serio. Y nada, espero de que les haya servido y voy a tratar de subir más material, más contenido y nada, suscríbete. Y eso me ayuda un montón y darle like a este video.